¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuevamente otro video con, en este caso, la unidad 3, para que tengan en esta serie de videos un video correspondiente a cada unidad y que cuando tengan que estudiar les pueda venir bien. Como saben, trabajamos con la guía de preguntas, o sea, lo que exponemos es en base a la guía de preguntas. Así que hoy nos vamos a centrar en esta unidad, que es la unidad 3, y dentro de unos días van a tener otro video con la unidad 4, y de esa manera ya van a tener un video correspondiente a cada unidad. Bien, la unidad 3 va a tener como punto central de estudio lo que es la unidad, fue la Universidad Obrera Nacional, la UON. La Universidad Obrera Nacional siempre, según lo que venimos haciendo y lo que venimos estudiando, tenemos que analizarla en tanto y en cuanto nuestra modalidad, que es primero estudiar el contexto y después meternos en la universidad y preguntarnos, bueno, quiénes son los que estudian en esa universidad, qué tipo de carreras estudian en esa universidad, cuál es el objetivo que tiene esa universidad en el contexto económico. Las mismas preguntas que nos hicimos cuando estudiamos la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, acá va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos esta universidad, este tipo de universidad, las preguntas que nos vamos a hacer van a ser las mismas. Entonces, a la hora de estudiar, siempre tenemos que tener en cuenta esto que mencionamos. ¿Sí? El contexto político en el cual surge esta universidad, quiénes son los que estudian, qué se estudia, cuál es la importancia que tiene en el marco económico. Todas esas preguntas van a ser las mismas en estos tres tipos de universidad. Bien, contexto. ¿Qué tenemos que decir de esto? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que la Universidad Obrera Nacional surge como una iniciativa del peronismo. Ponerse a hablar del peronismo o de lo que fue el peronismo, de lo que es, implicaría no un video de 15-20 minutos, sino un video mucho más extenso, porque no tendríamos tiempo para hacer algo tan para hilar y para decir tantas cosas sobre el peronismo. A grandes rasgos o muy abuelo de pájaro, vamos a decir lo siguiente. Nosotros, para situar o para entender cómo surge, cómo nace y qué es el peronismo, la primera fecha que tenemos que tener en la cabeza es 1930. Si uno agarra y dice, bueno, si tenemos un pizarrón y dijéramos, bueno, peronismo, ¿cómo empieza esto? Bueno, haríamos una línea de tiempo y pondríamos en la primera fecha 1930. ¿Por qué 1930? Bueno, como comentamos en el video anterior y como lo habrán visto con Aritz en las clases anteriores, nuestro país adopta como modelo económico lo que conocemos como el modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que exportamos materias primas e importamos manufacturas. ¿Sí? Esas materias primas están o son del orden del sector agrícola ganadero e importamos manufacturas ya elaboradas. Bien, este modelo agroexportador va a tener un punto de inflexión, va a tener un punto de quiebre a partir del año 1930. ¿Por qué 1930? Bueno, porque tenemos en el contexto económico mundial una crisis muy fuerte, que es la crisis de Wall Street, que va a provocar que las grandes potencias europeas, en particular Inglaterra, vea cómo su economía empieza a mostrar signos de agotamiento, y con estos signos de agotamiento que va a empezar a mostrar la economía inglesa, una consecuencia va a ser que, producto de esta crisis económica, los ingleses ya no nos van a comprar más esas materias primas, ¿sí? Ese trigo, ese ganado, todo eso que nos compraban,
ya producto de esta crisis no lo van a hacer más. Entonces, acá, en este punto, se va a abrir un nuevo escenario. ¿Cuál es ese escenario? Ese escenario va a ser para la economía argentina y latinoamericana el siguiente. Si nosotros exportamos materias primas e importamos manufacturas, es decir, productos ya elaborados, y al romperse ese modelo, ese esquema, lo que tenemos que hacer nosotros es fabricar en nuestro país aquellos productos que antes importábamos. ¿Bien? Entonces, a partir de 1930 vamos a ver cómo de manera tenue, de manera incipiente, se empieza a desarrollar en nuestro país un modelo de industrialización. ¿Sí? Sí, volvemos con lo mismo. No es que se provoca o se produce este nuevo rumbo económico por una decisión política, sino que es una decisión económica producto de que el modelo exportador empieza a crujir. Bien, esta incipiente industrialización va a traer consigo algunas cuestiones importantes. Lo primero que va a traer es una migración interna masiva del campo a la ciudad. Esto es consecuente con lo que estamos diciendo. El campo, el sector agrícola ganadero empieza a mostrar signos de agotamiento porque no pueden exportar esas materias primas. Entonces los trabajadores rurales, ¿qué van a hacer? Se van a trasladar a la ciudad para conseguir trabajo en la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vamos a ver es que esta industrialización lo que va a traer consigo es que una gran cantidad de trabajadores cada vez más empiecen a estar reflejados sus intereses con los sindicatos. ¿Sí? Sí. Con el traslado masivo de los trabajadores rurales a la ciudad se empieza a generar este desarrollo industrial. Esos trabajadores que trabajan en las fábricas se van a afiliar a los sindicatos. Entonces los sindicatos van a ver cómo el número de afiliados va a aumentar exponencialmente y los sindicatos cada vez van a empezar a tener más representatividad y más fuerza. Bien, esto es fundamental y es clave. Si queremos entender al peronismo, si queremos decir o ponerle una palabra al peronismo, tenemos que ponerle esa palabra. El peronismo es la representación, o va a encontrar su representación en los sindicatos y viceversa. Los sindicatos, los trabajadores que están representados en los sindicatos, van a encontrar su representación política en el peronismo. Entonces, modelo agroexportador ya no va más, modelo industrial, desarrollo y aumento exponencial de la representatividad de los sindicatos, y acá va a estar el germen del peronismo. ¿Sí? El peronismo es la representación a través de los sindicatos de los trabajadores. Bien, cuestiones importantes. El peronismo va a encontrar en los trabajadores que se representan en los sindicatos una pata importante y va a ser el actor fundamental quien lleve a la victoria de Perón en el año 1946. Hay toda una gran cantidad de datos y acontecimientos que suceden entre 1943, que es cuando se da el golpe de Estado del 4 de junio del 43, hasta 1946, que es cuando Perón se presenta y termina ganando las elecciones. No lo vamos a mencionar porque no es lo que nos compete en esta unidad, pero con lo que dijimos ya tenemos más o menos una idea bien clara de cuál es el contexto en el cual surge el peronismo y qué sector o qué actor va a representar fundamentalmente al peronismo. Bien, dijimos entonces que el peronismo va a ser el actor político que represente a los trabajadores que a su vez están representados por los sindicatos. Bien, en ese contexto
es que en el año 1953 se va a inaugurar la Universidad Obrera Nacional. Es decir, bueno, estamos en un modelo económico industrial en donde los trabajadores son muy, muy importantes. Acá hacemos un punto y mencionamos lo siguiente. Perón se reconocía a sí mismo, y esto seguramente lo habrá sentido nombrar, como el primer trabajador. Eso como elemento para tener en cuenta. Después, el peronismo tenía un conjunto de axiomas que se denominaban las verdades peronistas, y una de esas verdades es que para el peronismo solamente existe una clase de hombres que son los que trabajan. Bien, entonces el trabajo y el trabajador son fundamentales acá en este modelo económico. En este modelo entonces se va a crear una universidad que va a tratar de integrar a los obreros ¿para qué? Para enseñarles a trabajar. ¿Sí? Entonces, Universidad Obrera Nacional va a tratar o va a tener como objetivo de integrar a los obreros, ¿para qué? Para enseñarles a trabajar, para enseñarles todos los saberes que tengan que ver con las aptitudes industriales y técnicas. Ahora después vamos a ver bien. Un dato ahí que es importante, no sé si está en el texto, es que la Universidad Obrera Nacional, la UON, después del golpe de Estado de 1955, no es que va a desaparecer, sino que va a tener otro perfil y va a pasar a ser lo que hoy conocemos como la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Bien, ustedes en el texto van a ver que una cuestión importante que aparece ahí es los argumentos que da el peronismo y que da la oposición al peronismo sobre la Universidad Obrera Nacional. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es qué es lo que va a decir la oposición sobre esta universidad obrera. Lo que va a decir es que esta universidad no es realmente una universidad. ¿Por qué no es una universidad? No es una universidad porque, primero y fundamental, no se enseñan lo que son los saberes universales. Es decir, en una universidad se enseñan saberes universales, de ahí la palabra universidad. ¿Los saberes universales cuáles son? Bueno, son los que vimos que se enseñaron en la Universidad de Córdoba o en la Universidad de Buenos Aires. Latín, geografía, matemática. Es decir, son saberes universales porque son independientes al sujeto que los va a estudiar. Es decir, si yo estudio matemática, una cuenta de matemática es lo mismo acá, en China, en India. No importa quién la haga esa cuenta, sino que va a ser objetiva y universal. Entonces, nos enseñan saberes universales, por un lado, y por otro lado, la oposición, fundamentalmente el radicalismo, va a decir que en realidad esa universidad es excluyente. ¿Por qué es excluyente? Porque solamente pueden estudiar los obreros. Y si yo no soy obrero y quiero estudiar en esa universidad, voy a estar excluido de esa universidad. Por lo tanto, esta universidad tiene un mensaje que es totalmente opuesto al que se quiere dar. ¿Qué es lo que va a decir el peronismo? Bueno, el peronismo va a decir que el objetivo de esta universidad es que se puedan formar profesionalmente a los obreros para atender a las necesidades de la industria nacional. ¿Sí? Acá es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que el peronismo plantea que la liberación nacional viene de la mano de la industria nacional. Por lo tanto, si queremos conseguir la liberación nacional, tenemos que tener una industria nacional fuerte y que pueda emprender ese camino de la liberación. Por lo tanto, esta universidad va a contribuir a la liberación nacional. La universidad se organizaba a través de facultades regionales, que tenían como objetivo atender a las necesidades económicas de dicha región. Entonces vamos a tener facultades en, por ejemplo, Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, La Plata, y cada facultad tenía que apuntar a
a satisfacer las necesidades de la industria local. Entonces, por ejemplo, si estamos en Mendoza, una cuestión muy importante que aparece en Mendoza es la producción vitivinícola, la producción de vinos. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta facultad de la UOM en Mendoza? Bueno, tendría que, supongamos, tratar de fomentar la producción de viñedos y qué sé yo, algo que tenga que ver con eso. Entonces, cada facultad va a tratar de atender y responder a las demandas de las economías locales. La universidad está gobernada por un rector que debería ser obrero, por supuesto, argentino y perteneciente a la CGT. Y el vicerrector, por lo general no, el vicerrector representaba al sector más bien técnico. El vicerrector era un ingeniero que se encargaba de diagramar los planes de estudio, ver qué es lo que se va a estudiar, qué perfil de egresado se quiere. Bien, eso lo hacía el vicerrector. Entonces, el rector es un obrero argentino perteneciente a la CGT y el vicerrector es un ingeniero. Aparece ahí también una pregunta que ustedes tienen en la guía de preguntas, que dice algo así como, bueno, hasta acá estamos en lo que es la universidad. Cuando Perón plantea esta universidad, dice que le hacen, Perón esgrime, una crítica al saber tradicional. ¿Cuál es la crítica que hace Perón al saber tradicional? Perón va a decir algo así que es bastante importante, que en realidad el saber no es algo liberador, sino que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquel que sabe termina dominando a aquel que no sabe. ¿Sí? Y esto lo vemos en cualquier ámbito académico. Si vos no escribís, no publicás, no tenés libros, no haces esto, no haces lo otro, bueno, difícilmente puedas tener un cargo en la universidad. En cambio, va a decir Perón que para él los pies valen más que la cabeza. ¿Por qué? Porque es preferible o es mejor aquel que no sabe decir, pero que es trabajador y que es leal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la crítica que le hace Perón? Bueno, es esto, que para emprender el camino de la liberación nacional, los saberes necesarios son el de la industria y no el de las vacas, dice Perón, o el de los saberes universales. En esta universidad, la Universidad Obrera Nacional, estudian los obreros que son pertenecientes en su mayoría a la clase media y media baja. De hecho, si se fijan en el texto van a ver que la mayoría de las materias se dictan de manera nocturna. ¿Por qué? Porque durante el día, como son obreros, trabajan. Entonces, el perfil de quien estudia en esta universidad son obreros que pertenecen a la clase media y media baja. ¿Qué se estudia? Bueno, se estudia fundamentalmente lo que es teoría, es decir, cuáles son esas nuevas herramientas o cuáles son esas nuevas formas de aplicación de esas herramientas. Eso es teoría. Y por otro lado es práctica, ¿sí? Donde hay un taller en donde se enseña a manipular esas herramientas. Y por otro lado va a haber una parte de legislación en donde se enseñe derecho laboral. ¿Qué tiene que ver esto con la Universidad Obrera, con los obreros? Bueno, elemental y muy importante. Si yo soy obrero, necesito saber cuáles son las leyes que me amparan y garantizan mis derechos laborales. ¿Sí? Yo necesito saber cuáles son las leyes que garantizan mi aguinaldo, vacaciones, todo eso tengo que saberlo si soy obrero. Bien, y la última cuestión ahí con este tema de la Universidad Obrera Nacional
es que la Universidad Obrera Nacional va a ser novedosa, va a ser importante y va a ser muy... va a ser un hecho inédito casi en la historia de nuestra historia política y económica, porque va a poner como sujeto al obrero, pero fundamentalmente se pone como sujeto a alguien que siempre estuvo por fuera del mundo universitario. Nadie se preguntaba por el obrero hasta este momento. Y además de eso, va a ser importante porque esta universidad, este tipo de universidad, va a tratar de vincular el mundo del trabajo con la universidad. Y eso es algo que hasta este momento no había pasado nunca. Es decir, si vos antes de 1953 ibas a una universidad, bueno, ya sabemos, sabes derecho, latín, qué sé yo, economía, lo que fuere, pero no se te enseña, no hay referencia al mundo del trabajo, sino se te enseña a trabajar. ¿Bien? Entonces, la universidad acá fue muy importante por este hecho inédito. Bien, creo que con esto ya más o menos respondimos las preguntas sobre la Universidad Obrera Nacional. En unos días van a tener otro video con la unidad 4, con la última unidad, y ya con eso vamos a concluir esta serie de videos que esperamos que les sirva y que sean útiles para estudiar, para el examen. Como siempre estamos a disposición, cualquier duda, pregunta, queja que tengan es bienvenida y la pueden realizar a través del campus, así que bueno, nos estamos viendo y espero que les haya servido y que les haya sido útil este video. Un saludo.